Buenos días, Claudia. Muchas gracias por las informaciones internacionales. Vamos a conversar ahora con nuestro invitado, el viceministro del Transporte de nuestro país, Nelson García, está con nosotros. Mire, hay bastante incertidumbre de la población salvadoreña, sobre todo porque no se tiene muy claro, ¿no? Aunque lo ha dicho el presidente de la República, lo ha planteado muy claramente que no va a permitir un aumento del transporte colectivo, pero la incertidumbre continúa sobre lo que va a pasar. Si se quita el subsidio del transporte colectivo, ¿cuál va a ser la reacción de los empresarios del transporte? Ya vimos ayer una protesta también, vimos cómo algunos empresarios han amenazado con eso, precisamente subir el pasaje, y bueno, queremos tener más conocimiento, más luz sobre esto que está pasando en nuestro país. También hoy se cumple 1 año y medio, no sé, usted viceministro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. Sí, lo recuerda, ¿no? O lo tiene en agenda, hoy se cumple más o menos 1 año y medio de que se ordenó el centro histórico de San Salvador, y vamos a revisar qué tanto ha funcionado ese plan. Ayer incluso usted hablaba con los medios de comunicación respecto a este tema. Bueno, comenzamos con el subsidio. ¿Qué está pasando con esto realmente? O sea, ¿qué se le puede decir a la población? ¿Qué certidumbre se le puede dar? Porque al final, viceministro, hay que decirlo muy claramente, el Ejecutivo, la única facultad que tiene es enviar una propuesta a la Asamblea Legislativa, pero son los diputados en el Congreso los que pueden decir si se quita la compensación económica o si continúa la compensación económica. Es una decisión al final de la Asamblea Legislativa, entiendo, ¿no? Sí, buenos días, Romeo. Ciertamente en el tema del subsidio del transporte, que es el único subsidio que está determinado por ley, el decreto 487 lo establece, le da la facultad a la Asamblea Legislativa para decidirlo y incluso en base a la propuesta definir los montos. Ciertamente nosotros hemos planteado de que hay dificultades financieras para seguir manteniendo tal y como está los niveles de subsidio, los montos actuales, y lo que hemos sugerido a la Asamblea, lo hemos propuesto a través de una iniciativa, es una reducción más o menos del 47% del actual subsidio, de tal forma pues que pueda quedar un subsidio de 400 para buses y 200 para microbuses. Y la decisión sigue siendo una decisión de la Asamblea Legislativa. Lo que nosotros queremos ser categóricos por la pregunta que hacías era que nuestro gobierno tiene la decisión de no permitir el incremento a la tarifa del transporte público de pasajeros. Ok, entonces al final es una decisión de la Asamblea Legislativa. Viceministro, dificultades financieras. ¿Esto significa entonces que no lo necesiten los transportistas, sino que más bien no se les puede cubrir? Digo, al final, cuando se logró el acuerdo de esta compensación económica a los transportistas, era precisamente porque el gobierno habría entendido de que sí pasaba una dificultad financiera a los transportistas, ¿no? Que el tema del transporte no era rentable y por lo tanto era necesario subsidiarle. Ahora concluimos de que no es que no lo necesiten los transportistas, sino más bien es que no se tienen las finanzas o el dinero para poderles dar esa compensación. Bueno, aquí hay varios factores, Romeo. Un primer factor es el tema de la situación financiera del país. Es una situación real, la hemos expresado, lo ha expresado el ministro de Hacienda, el presidente lo ha expresado también. Y por otro lado, la pregunta es también si la rentabilidad en la industria del transporte solo viene del incremento de la tarifa o del incremento del subsidio. Ese es un planteamiento que nosotros hemos hecho, que no necesariamente la rentabilidad viene solo por esas vías. O sea, y cuando el presidente se refería a la eficiencia de las empresas y la organización empresarial, es porque las empresas deben de ser más eficientes para que tengan mayor rentabilidad. Y eso pasa porque utilicen la tecnología en el transporte, porque cambien el sistema de recaudo de la tarifa, que están perdiendo alrededor de entre el 15 al 20% de los ingresos diarios, no lo perciben, aun cuando el ciudadano sube, paga, ese no le llega al empresario, por la forma arcaica de cómo se percibe la tarifa. Pero también está el tema de la organización empresarial en nuestro país, que más o menos el 40% son empresas que pueden aplicar economías de escala, pero alrededor del 60-62% son empresarios individuales, los cuales sus costos son individuales. O sea, va a la gasolinera, compra su llanta, compra su batería
y esto no le permite aplicar economías de escala. Este subsidio se entregó bajo presión y no sobre la base de un estudio que determinara precisamente esto, porque si se hubiese determinado esto, no hubiese sido necesario este subsidio, ¿no? Bueno, realmente el subsidio sí es, porque es que decidimos mantener el subsidio. Digo mantenerlo porque no es un subsidio que surge con nuestro gobierno. O sea, cuando nosotros llegamos había un subsidio de $800 y $400. Nosotros en el mes de julio del 2009 se redujo a 400 y 200. Y esto está íntimamente vinculado a la necesidad de la población de mantener estable una tarifa del transporte público de pasajeros. Nosotros como gobierno, entendiendo la necesidad de la población salvadoreña, de que más o menos se mueven al día 2.6 millones de personas, entonces entendimos que era necesario mantener una estabilidad de la tarifa, pero a la par de una estabilidad... En el entendido de que eran empresas mal organizadas, mal trabajadas, digo, y que la rentabilidad no era la mejor en ese momento por la mala organización. Bueno, nosotros hemos venido trabajando con ellos en cambiar. Lo primero que hicimos es establecer lo que es la caja única, porque a la par del proceso de mantenerle una tarifa estable al ciudadano, que es una demanda del ciudadano, de la ciudadanía, y precisamente son de las cosas que preguntan, mire, ojalá que no suba la tarifa, a la par de eso empezamos a desarrollar un proceso de fortalecimiento empresarial. Y ese proceso inicia con el establecimiento de cajas únicas en cada ruta, porque antes no había caja única. Y hemos establecido alrededor de 1.550 cajas únicas en todo el país, en donde la ruta hoy recoge en una sola caja y lo distribuyen los empresarios. Además de eso, posteriormente hemos pasado a iniciar, diéramos, los estudios e iniciar un diseño de un nuevo sistema de recaudo. Que ya da sus frutos a partir de los próximos meses cuando empiecen a cambiar. O sea, nosotros no nos quedamos estáticos, decir, mire, sí, no hay una buena organización, entonces está bien, no, sino que iniciamos un proceso de fortalecimiento empresarial de tal manera que conjuntamente con la Mesa Nacional de Transporte, y ahí yo quiero destacar la voluntad de los presidentes de las principales gremiales, por lo menos de la mayoría, para poder someterse a este proceso, iniciar un proceso de transformación en el transporte. A ver, solo para poner, digamos, hacer un contexto de esto. Viceministro, el gobierno sabía que estas eran empresas ineficientes, mal manejadas, mal administradas, ¿no? Por los datos que usted me está diciendo, ¿no? Que de repente la contabilidad no es la mejor, de repente en el pasaje se pierde el 40% de los ingresos que pueden tener los empresarios, 20%. Etcétera. Entonces, se comienza a financiar y se decide financiar, subsidiar, mejor dicho, empresas que en ese momento eran ineficientes en el entendido de que con el tiempo se iba a fortalecer la forma de administrarlas para hacerlas más rentables. ¿De acuerdo? Ahora pregunto, ¿son rentables ya entonces? O sea, ¿este esfuerzo que el gobierno les ha venido acompañando significa de que ya las empresas pueden caminar por sí solas y no necesariamente necesitan el subsidio? Bueno, yo creo que es importante, Romeo, por lo que planteabas, decir de que la irresponsabilidad de los gobiernos de arena, de los años desde el 2009 hacia atrás, que no tuvieron una visión estratégica con el transporte y fueron incluso fomentando la desorganización, fomentando la sobreoferta, fomentando y todos los aspectos que hemos hablado de clientelismo, de tráfico de influencia, etcétera, porque se dio eso. Cuando nosotros llegamos, lo que encontramos es un sector de transporte con una serie de dificultades, señalado por la misma sociedad, por los mismos ciudadanos, y el viceministerio incluso señalado como una de las instituciones, dijéramos, donde más se daba este tipo de irregularidades. Claro. O sea, obviamente cuando nosotros agarramos el viceministerio como gobierno, empezamos a tratar de introducir una transformación. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Obviamente esa deficiencia de las empresas también está íntimamente vinculada a la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores que no hicieron absolutamente nada. Al contrario, promovieron la deficiencia, promovieron la desorganización, promovieron el clientelismo y la corrupción en este sector. Entonces, obviamente, cuando nosotros iniciamos este proceso, ¿verdad? Y hay cosas que son reales. Una es el tema de que los precios de los combustibles a nivel internacional y de nuestro país cada día crecen. Y eso sube 10 centavos y baja 2 centavos, ¿verdad? De tal manera que los niveles que hoy tenemos del valor del diésel, que es como la materia prima, es alto. Y eso también, de una u otra manera, justificaba en ese momento el mantener
este subsidio. Esa es mi insistencia. ¿Esas condiciones ya cambiaron, viceministro? Bueno, realmente las condiciones han estado cambiando, no han cambiado del todo. Y obviamente las empresas siguen en un gran esfuerzo por modernizarse, muchas de ellas. Muchos se han convertido en empresas, han dejado de ser empresarios individuales y se han organizado para poder aplicar economías de escala. Muchos no lo han entendido y no lo quieren hacer. Hay malos líderes del transporte que les dicen que no debe de ser así porque tienen desventaja, etcétera. Hay una cantidad de problemas que también tienen que ver con el pasado, con la desconfianza que existe entre ellos mismos en el pasado. Quiero decirte que estamos en un proceso de modernización del transporte, ¿verdad? Uno de los temas que estamos tratando desde hace ya de algunos días es el tema del cambio de la forma de recaudar la tarifa. Creemos que con esto va a incrementar, dijéramos, los niveles de rentabilidad. Ahora, tu pregunta sobre la rentabilidad, esto lo hemos planteado en otros foros. ¿Y cuál es el tema de la rentabilidad? Que cada ruta tiene una realidad diferente. O sea, la rentabilidad en el transporte público de pasajeros no es un concepto que se puede definir para todos el transporte. Sería lo mismo como decir que algunas rutas tienen pérdidas y otras tienen más ganancias. Bueno, realmente algunas rutas son muy rentables, otras son medio rentables y otras son rutas que están en subsistencia. Entonces, todas son rentables la mayoría, ¿no? O sea, algunas en subsistencia, pero la mayoría rentables, más o menos. Realmente el porcentaje de cuántas son, realmente hay muchas que sí, pero le dijéramos de las 1.500 en el área metropolitana de San Salvador puedes encontrar algún 20-25% de rutas que mantienen niveles de rentabilidad, dijéramos, aceptables que le permitan seguir operando, porque están organizadas en empresas. Esa es una cuestión importante que hay que distinguirla, ¿verdad? Viceministro, ¿fue una mala decisión entregar este subsidio en su momento? Bueno, yo lo que creo es que desde un momento tuvo que haberse tratado de buscar que el subsidio fuera entregado a la demanda y no a la oferta. Entonces es un tema que tiene que ver con cómo lograr que el subsidio llegue a realmente que lo necesita, aun cuando en el transporte quiero decirte que la característica con respecto a los otros subsidios es que quien realmente lo utiliza es la gente que viaja en el transporte público de ese pasajero, que son los trabajadores de este país. Sin embargo, aún así, el subsidio no se le da directamente a ellos, sino que se le da... ¿Y por qué no le han hecho ustedes este cambio entonces? Bueno, realmente hacer ese cambio, que es lo que hemos estado intentando hacer también, Romeo, no es una cosa que de un día para otro voy a decir, mire, hoy antes lo damos al usuario, hay que buscar un mecanismo. Entonces, donde nosotros hemos visto que eso va a sufrir esa transformación, en el momento en que exista una tarjeta una tarjeta prepago, una forma de cobrar electrónica. ¿Por qué? Porque uno la puede personalizar y a partir de su personalización uno puede enfocar a ciertos sectores ese subsidio. Pero en el mecanismo que hoy tenemos, en el cual se supone de que cuando se sube al bus la persona lo que le dan es un ticket, difícilmente se puede buscar este mecanismo. Entonces nunca se hizo eso en los años anteriores. Vamos a hacer la primera pausa conversando esta mañana con el viceministro del Transporte de nuestro país, por supuesto hablando de este tema que es polémico, el tema del subsidio al transporte colectivo o compensación económica como le llaman otros, y más adelante vamos a evaluar también cómo está funcionando este sistema de reordenamiento del centro histórico de San Salvador que está cumpliendo más o menos 1 año y medio. Volvemos. Día a día, miles de salvadoreños abordan unidades del transporte colectivo. Muchos ruegan a Dios no ser asaltados o tener un fatal accidente de tránsito. Lamentablemente, la mayoría de autobuses y microbuses que circulan en las calles de nuestro país no tienen el mejor servicio para brindarle tranquilidad a los usuarios. En esto inciden diversos factores, entre ellos que la mayoría de las unidades no se encuentran en óptimas condiciones para prestar el servicio por la falta de mantenimiento. Aunado a esto, algunos son conductores temerarios que atentan contra la vida de las personas, manejan a excesiva velocidad, disputan la vía y con frecuencia no respetan las señales de tránsito. El transporte colectivo en general no satisface las exigencias de los usuarios. Actualmente, el costo del pasaje local es de 20 centavos de dólar para los buses y 25 centavos de dólar para los microbuses. Sin duda alguna, este rubro no ha logrado salir de la crisis.
el presidente Mauricio Funes anunció su decisión de reducir a $400 el subsidio a los buses y $200 a los microbuses, entregados cada mes. Ante esta medida, los transportistas reaccionaron con elevar la tarifa del pasaje si la propuesta de recortar el subsidio fuera aprobada, algo que preocupa a los usuarios. Sin embargo, el gobierno reitera que los empresarios del transporte que incumplan la ley serán sancionados con la cancelación del permiso de línea. Mientras, las gremiales del transporte colectivo han solicitado a la Asamblea que prorrogue el decreto legislativo por un año más con los montos actuales, que son de $750 por los buses y $375 por los microbuses. De no ser así, los transportistas han amenazado con parar las unidades o aumentar las tarifas. Aunque el presidente Funes reconoce que en última instancia los diputados tendrán la decisión de prorrogar o no el decreto, también tiene en sus manos la decisión de vetarlo. María Elena Zabaleta, Noticiero Hechos.